Bueno, vamos a hablar, ustedes saben que hay un acuerdo en ciernes ahí entre el PRO y La Libertad Avanza, de lograr una alianza política, no se sabe de qué tipo, si alianza para formar una coalición o para formar una alianza parlamentaria, para votar en conjunto leyes, bueno, todo un tema y vamos a ver cómo va el gobierno de Javier Milei, que acaba de cumplir 2 meses, y decidimos hablar con Marta Reale, de la consultora Reale de la Torre, para ver cómo ellos están observando precisamente el camino de este nuevo gobierno. Marta, ¿cómo estás? Buen día. Nimsi y Antonio te saludan. Hola, buen día, Nimsi, Antonio, ¿cómo están? Bien, muy bien. Un saludo para la audiencia, por supuesto. Bueno, muchas gracias y muy lindo tenerte aquí con nosotros. Bueno, contanos un poquito, placer. No sé si han estado haciendo algunas mediciones, pero bueno, vos tenés una experiencia amplia en observar precisamente el humor social, estas relaciones políticas, esto que mencionaba yo, estos acuerdos y demás, después de todo lo que pasó la otra semana en el Congreso de la Nación con la ley Ómnibus. ¿Cómo, no sé por dónde querés que arranquemos a analizar estos temas? Bien, bueno, sí, hemos hecho algunas mediciones a nivel nacional. Hicimos la primera serie del monitor de humor social en la era Milei, ahora a fines de enero, entre el 27 y el 30. Y después justamente este fin de semana hice una encuesta muy cortita, indagando 2 temas muy concretos también ahí, que tenían que ver con la posibilidad de la consulta popular, ¿no? O sea, qué chances tendría Milei de convocar a una consulta popular para tratar el tema de la ley Ómnibus que fracasó en el Congreso. Eso por un lado, y también aprovechamos a indagar un poco esta potencial fusión, ¿no? O por lo menos en términos formales, entre La Libertad Avanza y el PRO. Bueno, a ver, vamos por parte. En el último monitor de humor social, nosotros registramos algunos aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, Milei conserva una imagen positiva, bastante similar en términos de porcentaje al que lo votó, al que lo llevó, digamos, al que lo catapultó a la presidencia en la segunda vuelta, ¿no? Ganó con el 56%, el porcentaje de imagen positiva que tenía por lo menos hasta hace 10 días atrás era del 54%, con lo cual, bueno, tiene un respaldo popular aún muy importante de Milei. Sí, cuando íbamos a los niveles de aprobación de gestión, ahí notábamos que caía 7 puntos respecto de su imagen y 9 puntos respecto de lo que había obtenido en el balotaje, y su nivel de aprobación es del 47%, ¿no? A ver, ¿qué sucede con esto y por qué? Porque digamos, entre la evaluación de su figura y la evaluación de su gestión, nosotros inferimos que tienen que ver con que, bueno, hay una buena proporción de su electorado, casi todo el electorado que votó, que considera, que lo vea a Milei como una persona bien intencionada, que comparte, incluso que también medimos esa parte, comparte la visión de país, el rumbo que propone, pero que hay un sector que empieza a dudar de esas posibilidades de éxito, ¿no? Entonces ese sector se empieza a retraer, y ahí es cuando cae casi un 10%, un 9% para ser bien específica, respecto de la evaluación de su gestión. Incluso hicimos una pregunta bien concreta que de alguna manera abona esto que les estoy diciendo, este fundamento, y es si compartían la visión de país y aprobaban todas sus acciones de gobierno. Eso nos daba un 30%, digamos, muy coincidente con el electorado que lo votó en la primera vuelta y en las PASO, su núcleo duro, digamos. Y después había otro, casi 25%, 24,9% para ser más exacta, que comparte el rumbo, pero lo ve improvisado, ¿no? Entonces, ese nivel de improvisación, digamos que casi el 56% sigue compartiendo el rumbo que propone Milei, pero bueno, empiezan a surgir esas dudas respecto a la
capacidad de Milei para poder, digamos, plasmar o cristalizar todas esas metas que se ha propuesto, ¿no? En términos de su gestión. Claro. Sí, yo te iba a preguntar eso porque no sabía si era por las medidas que está tomando o precisamente por cómo le fue con la ley Ómnibus y el DNU en los últimos días. Mira, esto es anterior, esta pregunta que te digo es anterior digamos, al fracaso, a la caída de la ley Ómnibus. Después nosotros medimos el tema de la convocatoria popular, si votarían a favor o en contra de Milei respecto a la ley Ómnibus, y ahí también nos encontramos, aunque un 46,9% votaría a favor, casi un 40% votaría en contra, y hay el resto permanece indefinido, con lo cual, si yo tuviese que hacer una recomendación en base a los números, digamos, que tengo, y bueno, el otro día lo expuse en una charla, y todos los datos de clima social que hay, bueno, al gobierno le recomendaría que no haga una convocatoria a la consulta popular porque no tiene asegurado ese resultado, ¿no? Claro. La verdad que cuando vos tenés un nivel de adhesión por debajo del 50% a una potencial convocatoria, los riesgos que corre son enormes. Si bien, insisto, el presidente aún conserva niveles de adhesión muy altos, con ese casi 47%, inclusive hasta podría ganar en primera vuelta. Claro. Mañana, si hubiesen elecciones, un plebiscito, aunque sea no vinculante, es muy complicado. Claro. Es muy complicado. La ciudadanía se pone muy complicada a la hora de evaluar o dar un dictamen en ese tipo de situaciones. ¿Milei tendrá estos números precisamente para tomar las decisiones que quiere tomar de hacer una alianza con el PRO, con parte del radicalismo, con parte del peronismo? Bueno, también, a ver, primero les voy a contar sobre los números, después les voy a dar mi opinión al respecto. Los números en realidad lo que dicen es que hay un 31% de los consultados que están de acuerdo, absolutamente de acuerdo con esta fusión entre la Libertad Avanza y el PRO. Hay un poquito más, un 15% que dice que preferiría que la Libertad Avanza no se mezcle con partidos tradicionales. Hay un 12,5% que dicen que prefiere que el PRO y parte de Juntas por el Cambio se preserve como alternativa de poder, digamos que no se inmole, si se quiere, por utilizar un término bien coloquial, con este gobierno. Después hay un 30% que dice que no le gusta ninguno de los dos, por lo tanto le da igual, y el resto no tiene, digamos, una posición tomada. Entonces, a ver, ¿qué es lo que se desprende de estos números? Que ese 31% que hoy a 10 está muy lejos de ese 56% que lo votó, ¿no? Entonces, la verdad es que hay mucha, digamos, creo que es prematuro este acuerdo. Creo que es un acuerdo que de alguna manera estaba plasmado en términos fácticos, porque bueno, una parte del PRO ya integra el gobierno, como Patricia Bullrich y Petri, pero que una buena parte de la ciudadanía todavía, en primer lugar, está en otra cosa. Claro. Está pensando en alianzas electorales. Claro, está viendo cómo llega a fin de mes. Está viendo cómo llega a fin de mes, con lo cual a mí me parece prematuro, no solamente para la Libertad Avanza, sino también para el PRO y partes de Juntos por el Cambio. Creo que se puede hacer un acuerdo programático justamente para apuntalar el gobierno, para aportarle gobernabilidad, pero una alianza de estas características en este momento, realmente desde mi punto de vista no lo veo tampoco no lo veo lo suficientemente contundente como para que el gobierno se pueda reformular, porque insisto, tiene un 31% de adhesión, y además si vamos a los hechos, a cuánto le aportaría en el Congreso, tampoco es un número significativo de legisladores que le permita torcer voluntades para imponerse las reformas, ¿no? Entonces es complejo, digamos, es compleja esta situación.
Bien, y ahora, Marta, sí, bajando un poco más a la sociedad en sí, vos hablaste un poco también acerca del humor social. Hoy se conoce la canasta básica, ya pasó enero, que es el mes de vacaciones, donde uno con mucho o poco trata de salir un poco de la rutina. ¿Qué está pasando hoy en la sociedad? ¿Qué número han podido relevar ustedes? Bueno, los datos de clima social claramente son muy negativos. Hay 8 de cada 10 argentinos describen su situación económica familiar como desfavorable, y de hecho el 50% dice que su situación económica está peor que el año pasado, con lo cual, bueno, ahí, digamos, se nota se puede, digamos, percibir claramente este ajuste por licuación que se está dando, porque claramente es un ajuste por licuación, sí, ¿no? De sueldos, de jubilaciones y demás. Eso la ciudadanía lo percibe, pero a la vez, bueno, está soportando y le está dando un margen de maniobra a Milei, porque entiende que gran parte, digamos, de la situación actual no es responsabilidad del presidente. Entonces ahí hay una mirada, si se quiere, complaciente. Incluso cuando hacemos la evaluación prospectiva, lo que nos encontramos es que, bueno, aumentó digamos, de manera contundente los niveles de optimismo. Si hacemos una comparación interanual, el año pasado para la misma época los niveles de optimismo eran del 10%, ahora son del 43%, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente hay una mirada y una necesidad de darle un crédito a este gobierno para que pueda llegar a concretar esas medidas o a llevar al país a la senda del crecimiento, que es lo que la gran mayoría de los argentinos está esperando. Entonces, la verdad es que hay una percepción muy negativa de la situación actual, pero mucho más optimista o mucho más contemplativa respecto de lo que será el futuro, por lo menos hasta ahora. Y después, cuando hacemos la pregunta de cuánto tiempo está dispuesto a esperar al gobierno, ahí sí vemos que hay solo un 34% de la ciudadanía que estaría dispuesta a esperar más de 6 meses, ¿no? Claro. Eso y no es una cuestión. Claro, y ahí ya no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de posibilidad. Exacto. Porque la voluntad está. Claro. Se notan los números de evaluación, incluso de gestión, que independientemente de que haya caído respecto del porcentaje de balotaje, sigue siendo muy buena. Se nota en los números de la imagen positiva de Milei, pero en eso, ¿no? Del margen que le dan al actual presidente, bueno, ahí lo que se, digamos, decodifica en esas expresiones es el golpe del bolsillo, ¿no? Hay muchas ganas de aguantar, pero hay pocas posibilidades de hacerlo. Claro. Y el tema de todos los palos en la rueda por parte del kirchnerismo, la izquierda, los gremios que le hicieron un paro, la CGT que le hizo un paro a poco de haber asumido, ya lo decidieron y lo concretaron en enero. ¿Esto también se refleja en lo que señala la gente? Sí, de hecho nosotros ese estudio, el de monitor social, lo hicimos 4 días después del paro, con lo cual, bueno, si miramos, insisto, la imagen positiva del presidente, evidentemente, lejos de generarle un impacto negativo, lo pudo capitalizar Milei, ¿no? Le redituó políticamente. Esas cosas le reditúan, por eso de alguna manera, cuando fracasa la ley ómnibus, redobla la apuesta con la narrativa casta versus personas de bien o versus fuerzas del cielo, y empieza con todo ese relato místico, ¿no? Que utiliza mucho el actual presidente. Bueno, claramente porque de la misma manera que nosotros lo advertimos en los estudios de opinión, ellos también lo hacen. Entonces han notado que eso le rinde, que, digamos, tener parte de la política o parte de las corporaciones como la percepción popular como obstruccionistas, les genera mucho rédito y les permite ganar tiempo, digamos, para poder concretar
las medidas mínimas indispensables, como por ejemplo bajar la inflación, ¿no? Que la inflación empiece a decrecer o empiece o arranque, digamos, una pendiente decreciente. Eso es lo que está sucediendo. Eso explica, digamos, ¿no? Esa postura también por momentos radicalizada de Milei, que desconcierta, porque por un lado parece una persona pragmática y por momentos se radicaliza, incluso hasta niveles de llegar a ponerse violento en términos verbales, ¿no? En cuanto a las acusaciones, en cuanto a los scratches y demás. De hecho, no sé, ayer estábamos viendo unos retweets del presidente donde escrachaba diputados, incluso algunos diputados que habían votado a favor, como en el caso de algunos mendocinos que habían votado a favor de manera incluso particular, y sin embargo retuitea cosas que por ahí ni siquiera chequea, ¿no? Claro. Pero bueno, es parte de, digamos, de toda esa estrategia de de confrontar parte de la política, parte de lo que considera la casta con la ciudadanía común. Y insisto, hasta ahora le viene dando réditos, veremos hasta cuándo, ¿no? Esa es la parte que uno sabe. Bien, Marta, ¿y acá en Mendoza cómo viene la situación? La gente está comprendiendo que hay un montón de cosas que no dependen del gobierno provincial, el tema de la inflación, ahora van a tener que ver también lo que va a pasar con el aumento de colectivo, el aumento de los servicios, los impuestos, etcétera. Mira, en Mendoza no hemos medido, la verdad que las últimas mediciones que hicimos fueron de otros temas que no son tan específicos de clima social. Sí. Supongo que en unos días haremos un relevamiento en Mendoza, pero bueno, me imagino que el tema de la quita de subsidios y demás, la ciudadanía entenderá que no depende, son cosas que no dependen del gobierno provincial. Bueno, y ahí digamos, queda muy supeditado a quién tiene más muñeca política, ¿no? O sea, ahí también verá el gobernador cómo hace, digamos, para deslindar responsabilidades. Y bueno, a ver, yo creo que en estos, por lo menos en lo que queda en los próximos 2 o 3 meses, veremos si esto después se modifica. Esperemos que sí. Yo lo que estoy viendo es digamos, una narrativa que se va a dar en este campo de batalla, casta versus federalismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, los gobernadores van a ir por ese lado, porque el federalismo todavía goza de buena salud, digamos, en la opinión pública, y por el otro lado, bueno, Milei va a tratar de englobar y acusar a todos los gobernadores como parte de la casa, para también, de alguna manera, necesita justificar esos recortes que está haciendo la provincia, y esa es una buena manera de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, veremos. Está claro que Cornejo no quiere pelearse con el presidente, eso ya se ha notado, pero bueno, también reacciona cuando entiende que, bueno, que le están afectando, está afectando los intereses de Mendoza. Uh-huh. Hay que ver, eso está en stand-by, veremos cómo termina, digamos, esa disputa. Y bueno, y a partir de ahí se evaluará en términos de opinión pública, digamos, quién salió más perjudicado o más beneficiado en cuanto al impacto político. Bien. Marta, te agradecemos muchísimo el contacto y esta charla muy interesante, muy jugoso los números, y bueno, más adelante veremos cómo sigue toda esta historia y sobre todo, bueno, depende de estos cambios que quiere hacer Milei y el Congreso de la Nación, que tuvo que elaborar en enero, algo increíble, y bueno, veremos cómo sigue, si mandan la ley fraccionada y cómo van. Ojalá. Sí. Ojalá lo pueda hacer, ojalá pueda construir esos consensos. Evidentemente le va a costar mucho gobernar por decreto. Está claro que la consulta popular, ya lo estamos viendo en los números, no le garantiza absolutamente nada, así que esperamos que pueda tener esa capacidad para construir esos consensos y mandar los proyectos fraccionados, quizás así tiene un poco más de suerte. Bien. Y tenemos suerte todos. Y sí, obviamente. Bien, Marta, te mandamos un beso grande, que estés muy bien.
Por favor, que tengan un buen día. Adiós. Gracias, hasta luego. Marta Reale, de la consultora Reale Dalla Torre, bueno, con números muy frescos y muy contundentes, ¿no? Respecto de lo que es el presente hoy del gobierno, la figura de Milei por un lado, también las medidas que se están tomando, la gente que, bueno, todavía sigue apoyando, pero que le da un crédito hasta una cierta cantidad de tiempo. Después